Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Castor Tendencias es un espacio para que hablemos de lo que transforma los negocios. El tema que nos convoca el día de hoy es la salud mental en el trabajo. Yo soy Roberto Ochoa, voy a ser el moderador de este espacio y el día de hoy nos acompañan varias personas del grupo de estudio de reporte de salud mental de la OMS, que ha decidido compartir información y debatir sobre este tema de interés común. Y la idea es que entre todos hablemos sobre salud mental, pensemos al trabajo como una causa de problemas mentales, las consecuencias que pueden surgir en el ámbito laboral por esta problemática y qué líneas podríamos trazar para pensar formas de trabajo saludables y empáticas con las personas. Yo les propongo como un derrotero, sin embargo, no es una camisa de 11 varas, y es uno que delimitemos el tema de qué es lo que vamos a hablar, o sea, que nos dediquemos 5 minuticos a hablar de eso. Luego, un espacio para que entre todos compartamos información que tengamos sobre este tema, una especie de introducción al tema. Luego, que pensemos al trabajo como una causa de problemas de salud mental, qué prácticas del trabajo, nos generan problemas de salud mental, y luego cuáles son las consecuencias en el trabajo de los problemas de salud mental. Yo quisiera que cerráramos, está ambicioso, pero creo que todo se va conectando en algunas propuestas o soluciones o buenas prácticas para lidiar con estos problemas en los ambientes laborales. Listo. Antes de empezar, quiero contarles algunos principios de este espacio. La idea de Castor Tendencias es que somos una comunidad que comparte desde lo personal y profesional, y por eso queremos invitarles a que prendan la cámara para que podamos conocernos y tener una conversación más fluida. Muy chévere podernos ver, para conocernos como comunidad y tener pues esa interacción más humana, ¿cierto? Fomentamos la colaboración, el respeto y las relaciones. Participemos, compartamos y aprendamos juntos. En ese sentido, no toda participación tiene que ser con un conocimiento que se tenga, también se puede participar con dudas o con sugerencias, ¿cierto? Valoramos y celebramos la diversidad de opiniones, mantengamos el enfoque en el tema y colaboremos, apoyémonos y potenciémonos mutuamente, creando networking en nuestra comunidad. Entonces, con esto dicho, quisiera que empezáramos delimitando el tema. ¿Quién se ofrece? O algunas personas que nos digan, bueno, este es el tema, ¿qué tal si le ponemos este marco de trabajo? Porfa, cuando quieran hablar, van levantando la mano y se las voy dando. Juan Andrés, adelante, creo que es el primero, todavía no me aparece la lista, pero ya. Está primero, dale Juan, sí. Sí, ¿voy yo? Sí, adelante. Ok, bueno, después de estudiar el documento y compartirlo, yo también lo compartí con mi terapeuta, que fue además el que me lo brindó, y por eso lo expuse en las comunidades. Y hay tres grandes temas: el tema de salud mental a nivel global, o sea, qué está sucediendo en el mundo a nivel de salud mental, en el mundo y en el mundo en que nos movemos nosotros, que es países, clase media privilegiada, y qué está pasando en el mundo, qué está pasando a nivel empresarial y en lo que nos atañe a uno, lo que nos atañe al mundo empresarial y personal, como esos tres ámbitos. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo en general como sociedad o conjunto de sociedades? ¿Qué pasa a nivel empresarial y qué pasa a nivel personal? Me parece que es una bonita aproximación esas tres. ¿Les parece que lo abordemos desde ahí? Y podemos arrancar desde qué pasa en el mundo a nivel global, si les parece. ¿Está bien, Roberto? Me parece, acá me estaban preguntando en el chat por el documento, ahí se los estoy compartiendo. Hay como dato de entrada, pues, que es uno como de las banderas de este documento, está que para el 2019 1 billón de personas tenían problemas de salud mental, y tras el primer año de pandemia, o sea, a finales de 2020, ya había crecido en un 25% el número de personas que tenían problemas de salud mental. O sea, con la pandemia se agravó, pero es un problema que viene en crecimiento desde hace varias décadas. Entonces, tirando ese dato para que empecemos, a no ser que alguien quiera agregarle o quitar algo respecto a lo que Juan Andrés propone. No, yo solamente como hacerle un doble clic rápido a lo que dijo Juan, y por muchas de las preguntas que me han hecho debido a mi caso de burnout,
digamos que he llegado como a 3 cosas que son como las comunes que me preguntan las personas, que no es más que una recopilación de lo que tú ya, Roberto, dijiste y Juan dijo, es, o sea, ¿a qué debo estar atento en el trabajo que pueda ser un riesgo para mi salud mental? ¿Cuáles son las señales en mí que puedan estar yo sin darme cuenta acumulando un problema de salud mental? ¿Y qué hago yo? Son como las 3 cosas en general que me han preguntado este tiempo. Perfecto. Creo que encaja perfectamente en lo que venimos definiendo. ¿Qué les parece entonces si empezamos con una introducción al tema? ¿Quién tiene data que quiera compartir o experiencias personales que ya Juan Pablo empezó contando? Muy bacano, Juan, si también, digamos, nos contás cómo llegaste a esa situación. O sí, que hagamos una pequeña introducción de información que conocemos al respecto. Yo quiero como remarcar para que arranquemos en lo global, teniendo una de las premisas de volver. Arrancamos en lo global y si quieren hablamos de lo global. Y Mario, qué bueno que prendiste la cámara. Desde lo global, si me lo permiten, desde lo global, ¿qué sucede? Que entramos en un entorno buca y entramos en un entorno multicrisis. O sea, no es solo los cambios rápidos y acelerados, sino lo de la guerra en Ucrania, lo de los contenedores, el tema político, el tema de hambre, el tema de exclusión. Entonces, por muchos lados. Y hay otra cosa y es el hedonismo al que nos hemos visto sometidos. Estoy hablando de lo que me contaron, no estoy hablando como Juan Andrés, sino de lo que me contaron los expertos y de lo que leí en el documento para que sobre eso disertemos un rato. El tema del hedonismo y los arquetipos de éxito, en eso hicieron mucho énfasis, ahí quisiera que Mario me ayudara. Los arquetipos de éxito que nos venden, o sea, ¿quién es el exitoso? El exitoso es el alto, fit, joven, que tiene dinero, que sabe y que hace de todo y que no se cansa, ¿cierto? Y eso sumado a las redes sociales. Y eso sumado, hay algo que conecta todo y a Luchito le va a encantar esto, hay algo que conecta transversalmente todo y es el arquetipo de éxito más la milla extra. Eso desde la sociedad hasta la empresa, hasta la persona. Esas dos cosas, según lo que me dijeron, es de lo más grande que nos tiene destruido. Lo repito, lo que está sucediendo en el mundo muy cambiante, el hedonismo, que queremos estar en todo momento en hedonismo, los arquetipos de éxito exacerbados por las redes y el tema de la milla extra. Y si no eres exitoso, no compites y no vales en los patrones de la sociedad. Sin preguntarse qué es ser exitoso. Quiero soltar esa bomba y que hablemos de eso. Súper, Juan, me parece súper interesante porque, digamos, una de las carencias que conversaba yo con vos sobre el informe de salud mental es que se lleva mucho siempre como cuál es el problema que se determina y hagamos un inventario de problemas, pero no se va a las causas de esos problemas y creo que ahí ya se empezaba a dar algunas líneas. Adelante, Lina. Sí, no sé si por acá está Diana Montano, pero ella hablaba un poquito en un grupo que teníamos de estudio de este documento, y Juan también lo está mencionando en este momento, como, digamos, la carga cognitiva en la vida laboral es como uno de de las premisas que se deben abordar primero. No solamente la idea del éxito, que siempre se ha tenido, que es un discurso que va cambiando de generación a generación, y lo vemos. Por ejemplo, no es lo mismo nuestros padres, cómo asumían el éxito, se podían quedar en una empresa toda la vida, ahora cómo lo asumimos nosotros. Pero lo que decía, por ejemplo, Diana, es que estoy acá admitiendo a la gente, pero lo que decía Diana era más o menos eso, o sea, cómo se puede manejar la salud mental en entornos laborales continuos, cómo se maneja esa sensación de alcanzar los objetivos, el impacto de la sobrecarga, la importancia de gestión y el apoyo, pero y ahí, digamos, lo agregaría yo desde la filosofía, el sentido de la vida o el significado de la vida, cómo necesitamos que se conecte con una especie como de propósito, y en cierta manera, como realmente nos pasamos la mayor parte trabajando, necesitamos que el trabajo sea significativo para poder sentirnos bien. Entonces, simplemente como para terminar, como dar ese pequeño marco para hablar de eso. Súper, súper Lina, muchas gracias. También tener en cuenta, pues, de lo que habla el estudio un poco, los grandes trastornos de la contemporaneidad, pues, son depresión, déficit de atención, ansiedad, ahí está el grueso. Y ahora que estamos hablando de ambientes laborales, pues el burnout es algo que cobra
hay mucha fuerza. Entonces, bacano analizar el porqué de eso, ¿cierto? Adelante, Mario. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Como ven, aquí está Dorito, que hoy por hoy es uno de los elementos o de las situaciones, personas, cosas, actividades que le genera bienestar y salud mental a mi vida. Y creo que no leí el documento, evidentemente, porque Juan pues me invitó ayer, yo ayer estaba trabajando, esta mañana también, entonces, ni siquiera pues conozco el documento, más bien voy a hablar un poco como desde mi experiencia como terapeuta todos estos años, y quisiera que entonces abordáramos el tema también de, bueno, ¿qué creemos por salud mental? ¿A qué hablamos de la salud mental, pero a qué nos referimos con salud mental? Y la Organización Mundial de la Salud define la salud mental desde hace algún tiempo como un ámbito de bienestar general que va mucho más allá de la ausencia de la enfermedad. El problema cuando hablamos de salud mental es que muchas veces nos vamos a la patología y entonces hablamos de ansiedad, depresión, adicciones, trastornos, etcétera, desconociendo que la enfermedad no debería ser lo primordial, sino que deberíamos trabajar en áreas de bienestar y de salud, sobre todo con una visión un poco de prevención de la enfermedad mental, que además es otro concepto que ya también está un poco en controversia en algunas esferas, porque el hecho de llamarlo salud mental lo lleva a un campo mentalista que a veces hace que la gente tenga un poco mitos, temores y reservas frente a eso. O sea, nadie duda de la enfermedad cardíaca, nadie duda de la enfermedad pulmonar, nadie duda del colesterol, etcétera, pero hay muchos temores y muchas cuestionamientos frente a la salud mental. Entonces a mí ahora me gusta hablar un poco más de salud cerebral, porque cuando hay alteraciones de salud mental hay un órgano, así como cuando hay un infarto, así cuando hay una bronquitis, así cuando hay una apendicitis, hay un órgano enfermo que hay que tratar farmacológica o quirúrgicamente. Bueno, cuando hay una enfermedad mental hay un órgano que está tocado, bien sea funcional o estructuralmente, y ese órgano del cual solamente tenemos uno y cuidamos muy poquito se llama cerebro, y entonces ahí en esta estructura está alojada, por lo menos para las teorías cognitivo-conductuales y biologicistas, la enfermedad mental. No con esto quiero desconocer que no hay otros ámbitos de la vida, espiritual, filosófico, etcétera, etcétera, porque tampoco soy el dueño del conocimiento, ni vengo aquí pues a dar cátedra, ni mucho menos, pero simplemente pues dejo como esas inquietudes. Y bueno, si hay alguna pregunta específica o en el momento en el que pueda participar, pues levantaré la manito como todos, y muchas gracias por abrirme el espacio. Muchas gracias, Mario. Con lo que hablabas, a mí se me venía algo de en lo que sí se enfoca el reporte de salud mental, y es que además de tener, digamos, el asunto pues que cada persona esté padeciendo, tiene que lidiar con un asunto social que discrimina o que margina o que pone toda la presión de la salud mental sobre el individuo y no, digamos, sobre un sistema que está haciendo una carga sobre él. Tatiana tiene la mano levantada. Adelante, Tatiana. Bueno, hola, buenos días para todos. Llegué acá por coincidencia, por casualidad, perdón. Pero quisiera pues compartir un poco. Soy consultora empresarial hace aproximadamente 7 años. ¿Cómo fue el proceso? Precisamente por un tiempo de explosión, por el mismo síndrome burnout, porque ya no podía más, como que ya nada más en la vida. Entonces dije, no, voy a hacer un alto en el camino y retomar como por otra parte, ¿cierto? Ahí entonces fue cuando inicié. Yo de base soy trabajadora social, pero soy especialista en gerencia de talento humano. Cuando los empiezo a escuchar a todos, me parece, pues primero muy lindo el sentido de que puedan abrir sus corazones, porque digamos que una de las dificultades mías a nivel profesional y personal era eso, o sea, exponer como mi vulnerabilidad. Pero después de que lo empecé a hacer, sin duda alguna, con mucha paz, con mucha tranquilidad y ese sentido muy genuino, me ha permitido ir trascendiendo poco a poco, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Precisamente por esa misma experiencia, empecé a estudiar mucho y también con los grupos de trabajo en las distintas empresas en las que he acompañado sus procesos,
he tratado de manejar un sello muy personal y es el tema de la felicidad, pero no la felicidad como esa euforia o como esa cosa pues que uno todo el tiempo está allá arriba, súper bien, súper pleno, no, sino precisamente desde esos procesos o esos tiempos de oscuridad, esos tiempos de debilidad, pero como poco a poco se iba transformando todo eso. Entonces, digamos que en el marco de la felicidad, cuando yo voy, digamos, a hacer todos esos acompañamientos empresariales desde el área de gestión humana, siempre hablo mucho sobre el tema de la cultura happy. Como, por ejemplo, cada uno de nosotros, a pesar de que estamos en esos tiempos de crisis o como estamos en esos tiempos, digamos, de oscuridad laboral, pero que también se suman otros aspectos personales y familiares, pues podemos ir un poco más allá de todo eso. Cuando veo a Mario Rubio, también tengo un bebé que se llama Matías, es un French Poodle que por allá está acostadito, y también ha sido un pilar y un proceso muy bonito, pues, a nivel personal. Yo vivo sola como con él, pero ha sido definitivamente, pues, los perritos son una cosa muy, muy linda y un proceso muy bonito personal. Entonces, pues, básicamente quería como compartirles eso. Yo ya me tengo que desconectar porque tengo en este momento, pues, otra reunión, pero no quería irme sin agradecer, pues, como todo esto tan bonito. Muchas gracias también por la oportunidad y la participación. Muchas Roberto, gracias, Tatiana. Qué bueno que estés por acá y qué lástima que no te puedas quedar más tiempo. También hay otra vez como ese llamado que creo que entrará en la última parte de, digamos, de empatía frente a las personas que le pasan este tipo de cosas, pues, que podrían pasar a todos y nos han pasado. De hecho, otra de las estadísticas que mencionaban ahí o que está relacionada con la que les decía, es que 3 de cada 10 personas ha tenido temas de depresión, por ejemplo. Entonces es un tema que es medio tabú y que no conversamos tanto, y que, digamos, un primer paso es no juzgar al individuo, sino entender que obedece a unas condiciones sociales y que la mejor manera de hacerlo no es marginarlo, sino apoyarlo, escucharlo y ver cómo podemos buscar soluciones a esto. Adelante, Juan Pablo. Sí, manteniendo el espíritu que dijo Juan de ir top-down, de ir de lo general a lo particular, hay unos elementos que yo quería agregar así top-down. El primero es armonía versus balance. Muchos escuchamos hablar como que el balance de la vida laboral y la personal. Simon Sinek propuso algo que me gustó y luego yo le puse otra palabra, es que balance es cuando alguna cosa está como en contravía, o sea, como si el trabajo compitiera con lo personal. Pero él sugiere verlo como una danza, y esa danza, trató de usar varias palabras, pero no logró una. A mí me gusta llamarlo armonía, es parte de lo que he venido aprendiendo de cómo armonizar mi vida, sin que el trabajo y lo familiar y otros aspectos pues como que sean contradictorios. El otro aspecto que mencionó ahorita Lina era sobre el propósito. Yo he sido uno de los abanderados de la industria a hablar sobre el propósito personal con el concepto japonés Ikigai, y yo siento que el Ikigai afrontado de forma desarmoniosa me llevó al burnout. Y ahorita cuando lleguemos a lo particular pues les contaré mis conclusiones. Y mi último elemento sobre el comentario de Mario de los órganos, para mí fue muy impactante cuando me hice un examen físico con una máquina que me escaneó todo por dentro y me mostró, no recuerdo cómo se llaman, Mario, los médicos me ayudan, como la parte del cerebro temporal toda hinchada, y la parte del colon, unas partes del sistema digestivo hinchados. Entonces quería agregarle al cerebro otro órgano de tema de salud mental, que es la parte digestiva, como un órgano que he aprendido ahorita, pues no sé si vale la pena profundizar, pero que he aprendido que es parte de los que procesa las emociones también, además de los neurotransmisores que procesa el cerebro. Perfecto. Qué bueno, Juan. Marta, adelante. Bueno, ahora, buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Marta Lucía Montaño, yo soy invitada de Diana Marcela Montaño, ella es hermana mía, ¿listo? Yo soy médica de profesión y me especialicé en medicina ayurveda y naturopatía, ¿listo? Que pues es un poco desviado de la forma tradicional en la que vemos la medicina y que vemos la salud. Nuestra base fundamental es que
debemos volver al bienestar y que la persona vaya desde el estado de salud y no verla desde el estado de enfermedad, que es lastimosamente como lo tenemos muy instaurado ahorita en la forma tradicional de la medicina que tenemos instaurada en Colombia. Voy a tomar unas cosas que dijo el doctor Mario, unas cosas que dijo Juan Pablo, que son muy básicas en el manejo inicial que hacemos de diferentes tipos de patologías de burnout y de diferentes tipos todo en el área de salud mental. Dentro de la Ayurveda yo me especialicé en un área de psiquiatría ayurvédica, hizo que es como la base fundamental de mi trabajo en consulta. Yo trabajo particular y es primero que tenemos que tomar a la persona como un todo, y ese todo incluye que la persona es una persona social, es una persona familiar, es una persona laboral, es una persona que tiene hábitos y gustos específicos, es una persona que físicamente debe hacer ejercicio, tiene que tener un buen descanso, y ese buen descanso no es solo dormir, sino son esos momentos de ocio y también esos momentos en los cuales hace su hobby como parte importante de su descanso, que hace parte de la salud física también, el ejercicio que no tiene que ser un gimnasio, puede ser simplemente ir a caminar, estar en contacto con sus mascotas, estar en contacto con su jardín, como parte importante de ese incorporar el ejercicio en su día a día. Otra cosa que es fundamental es la alimentación, y la alimentación, en eso yo creo que sí estoy un poquito sesgada por mi tipo de medicina, pero la alimentación no es ir a hacer una dieta, hacer porque está de moda tener unos ayunos intermitentes o porque está de moda hacer esto o aquello. No, debe ser individualizada. Todos los seres humanos no respondemos igual a todos los tipos de alimentación. Y eso incluye que para algunos es importante ser vegetarianos, pero para otros es muy importante el consumo de carne y proteína animal. Y eso lo tenemos que tener muy claro, no nos podemos sesgar ante todos. Algunos necesitan los lácteos, otros no. Algunos son alérgicos al gluten, por ejemplo, que está tan de moda juzgarlo y tratarlo mal. Otros no, otros lo necesitan y es indispensable para que haya una buena salud del colon. Y si el colon y el intestino no está bien, nuestro cerebro no está bien, porque todo inicia en la digestión, o sea, por ahí tenemos que alimentarnos. Y la digestión no es solamente eso que consumimos de los alimentos, no es solamente el líquido que consumimos, no es solamente el descanso que tenemos, sino cómo manejamos nuestras emociones frente a todo. Y ese frente a todo es dejar de juzgar que una emoción es buena o mala. Todas las emociones son necesarias para nuestro aprendizaje y nuestro proceso. Es cómo las vivimos y cómo ellas se van encapsulando en nosotros, que van a terminar siendo dañinas o no para nosotros. Eso es como aprovechando ese amplio derrotero con el que iniciaron todos, que me parece muy importante que vamos de lo general como a lo particular, y dando énfasis en algo muy bonito que dijo el doctor Mario, que es que no es salud mental, es la salud del cerebro, y la salud del cerebro empieza por la salud de todo nuestro cuerpo y también por la salud de un organito que hay en cada una de nuestras células, que es la mitocondria. ¿Qué es lo que se vio afectado con pandemia? Fuera del aislamiento, nosotros somos seres sociales, necesitamos estar en contacto con los demás, no nos podemos seguir aislando, tenemos que volver a estar con el otro para poder estar en salud. Y con el COVID nos dieron la oportunidad de volver a darnos cuenta de cómo es de importante que ese organito tan chiquito que es la mitocondria esté sano, porque si no, todo en nuestro cuerpo se va a alterar, que fue lo que vimos a raíz de todo esto de pandemia. Muchas gracias, Marta. Muy chévere, yo creo que ahí estamos hablando de uno de los temas que habíamos dicho como derrotero, y es esas posibles causas. Todas apuntan, son causas que llevan a que lleguemos a estos estados. No sé si alguien más quiere que sigamos profundizando sobre esas causas. Digamos que hay unas causas que son personales, pero también siento que muchas de las situaciones siempre se manejan desde lo personal, y digamos que hay algo sistémico de una sociedad que se enferma. Incluso hablamos de depresión económica, por ejemplo, o no es en vano que el déficit de atención en un momento como este, en el que estamos súper sometidos a la tecnología, y la tecnología juega un gran rol en nuestras vidas. Entonces, no sé si alguno
algunos más se animan a participar en esa dirección de causas. Y bueno, ahí para mi intervención y adelante, bueno. Gracias, Marco. Bienvenida siempre. Gracias Roberto. Buenos días. Yo creo que hay un elemento supremamente valioso y es que en el ámbito empresarial hemos empezado a hablar del concepto emocional. Eso ya es un aspecto ganador. La neurociencia y los médicos nos lo corroborarán, ha demostrado que no somos seres racionales que tenemos emociones, sino seres emocionales que algunas veces utilizamos la razón. Digo algunas veces es porque no todo el tiempo estamos siendo razonables. En ese orden de ideas, cuando traemos un debate sobre la salud mental a nivel general y a nivel particular, por decirlo así, nos damos cuenta que en el entorno donde nosotros trabajamos, que es habilitar la adaptabilidad organizacional, nos hemos perdido de utilizar la fuerza emocional como energía de transformación. Y como no hablamos de eso, probablemente no utilizamos ese combustible para avanzar. Entonces, yendo de lo general a lo particular, como ustedes lo vienen diciendo, digamos, 1 de cada 7 se supone que está enfermo, diagnosticado, pero es diagnosticado. La pregunta es, ¿cuántos no estamos diagnosticados? Porque tal vez muchas veces estamos enfermos y el temor de que nos diagnostiquen impide que realmente vamos donde un terapeuta que diagnostique que estamos enfermos. Entonces, probablemente la salud mental o la salud cerebral, como lo propone Mario, es algo que nos está afectando globalmente. Para cerrar, lo que yo quiero dejar sobre la mesa y sobre la discusión es lo siguiente. Se supone que nosotros en la agilidad estamos trabajando en los procesos de transformación. En los procesos de transformación hay una energía que mueve el cambio y es esa energía o esa convicción de que las cosas pueden ser mejor. Pero para que las cosas puedan ser mejor, tiene que haber sentido. Yo le tengo que encontrar sentido a las cosas que hago. Parte de la crisis que nosotros estamos viendo y lo leemos en ese informe es la crisis de sentido, porque lo que nos daba sentido antes ahora no lo da. Antes el sentido no lo daba la religión, antes el sentido no lo daban otras cosas. Y como Juan lo introduce, probablemente nos hemos montado en un concepto de éxito, ¿cierto? Que dista bastante del bienestar. Entonces, simplemente yo quería como dejar 3 puntos. 1, maravilloso que en los entornos organizacionales empecemos a hablar de emociones. Ojo, no es el indicador de la felicidad, porque es que el problema es que llegamos a poner un indicador de felicidad y no hemos reconocido el poder de la emoción como parte de la transformación de los individuos, los grupos y las organizaciones. Entonces, celebramos eso, que efectivamente estemos hablando de la emoción. Pero sobre todo, si ustedes se dan cuenta, una de las emociones más complicadas es el temor, el miedo. Y en los entornos donde nosotros trabajamos hay mucho miedo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente estamos viviendo en espacios seguros? Espacios donde podamos participar sin temer que nuestra participación sea usada en nuestra contra. Se supone que esa seguridad psicológica para poder participar en los procesos de transformación es un requisito sine qua non. Entonces, que hablemos de emoción y que hablemos de seguridad psicológica, creo que ya nos tiene en un punto diferente. Juan, una cosita respecto a lo que mencionabas ahora, de pronto si vas en esa dirección, no sé. Pero hay un autor que me gusta mucho que se llama Mark Fisher, habla de hedonismo depresivo, que es muy loco que en un momento en el que la sociedad se da más lujos, se da más placeres, puede disfrutar un montón de cosas, acceder a un montón de cosas, ese hedonismo que la naturaleza es el placer mismo, ¿cierto? Ya no es un hedonismo que no llena, sino que se vuelve un hedonismo depresivo. Es como, parece que fuera como un oxímoron. Adelante, Juan. Para allá iba una de mis intervenciones. Uno es que Lina Ceballos, ahí donde la ven, está terminando un doctorado en filosofía y con ella acerca de la salud mental disertábamos en Castor, que es muy útil tener ya me gusta más la palabra de Nio, una armonía entre el hedonismo y la eudaemonía. Esa palabra tan rara, eudaemonía, es buscar la virtud. Es decir, me gusta disfrutar, pero ¿qué considero yo una persona virtuosa? ¿Qué me lleva a un propósito? ¿Cuáles son mis valores? Y eso cómo encaja en donde me estoy moviendo. Hay un tip de un maravilloso libro que se llama El hombre en busca de sentido. También lo quería soltar. Y otra cosa que leímos en el documento que la conversé con varios de los del grupo, y es
impresionante, y es que en las zonas, nosotros no lo sabíamos, en las zonas donde hay conflicto o hubo conflicto, se dispara el tema de salud mental. O sea, ¿qué se puede pensar de nosotros que vivimos y crecimos en Colombia con todo lo que nos ha tocado vivir? Y eso es demostrado que sube los índices de problemas cerebrales. Los invito ahora a pasar, que son las 12:08, esto está delicioso, pero el tiempo corre, a que miremos en el mundo empresarial, que ya lo hemos tocado, hemos dado pincelazos. En el mundo empresarial, lo que detecté con los que conversamos fue, uno, el tema del sentido. Yo en la empresa en que estoy, ¿qué sentido le da a mi vida y a la sociedad? Dos, el tema de la productividad insostenible. Una cosa es la productividad y hay momentos duros y a muchos nos ha tocado trasnochar, pero el tema es que sea sostenible esa productividad, así nos guste. Que yo, por ejemplo, he tenido un problema en mi vida, que me encanta hacer un montón de cosas, pero no descanso. Entonces, así sea lo que te gusta, pero necesitas descansar sí o sí. Y lo otro, vuelve y juega el tema de la milla extra, o sea, se pasa transversalmente por la empresa. Entonces, si estoy en una empresa que aunque me paguen mucho y alimente el hedonismo, no alimento la eudaemonía, tengo productividad, pero no tengo sentido, y esa productividad es insostenible, me piden milla extra y estoy en un país de conflicto, pues antes caminamos. Sí, soy claro. Entonces, sí. Eso es como soltándolo en el tema empresarial. Pongo esos temas para que hablemos ya en el ámbito empresarial. ¿Qué sucede? La otra cosa es que nos da pena, lo que decía Roberto, nos da pena decir que tenemos un problema. Que eso es muy colombiano. En Argentina no pasa eso. Los argentinos desde chiquitos van al terapeuta y todo el mundo lo habla todo el momento. Súper, Juan, con algo que mencionabas, Mario le bajó la mano, no sé por qué, pero invito a Mario a que vuelva el subo. Hay otro autor que nos gusta mucho y del que hemos hablado en otras sesiones, que es un filósofo también, Spinoza, y Spinoza habla de alegrías tristes, otro oxímoron, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, estamos en el Instagram y nos da alegría ver un meme, nos da alegría ver otra cosa, pero al final de terminar ese círculo, y que pasa con el Instagram y pasa con el trabajo, terminamos vacíos o tristes, porque es una alegría que, digamos, va directamente a generarnos un placer momentáneo, pero que no va hacia el sentido y hacia esa eudaemonía que hablaba Juan. Entonces, adelante, Edith. Y si podemos entrar un poquitico en tema, invitarlos a que ya empecemos a hablar del ámbito laboral, pero si tenían algo más, porque las manos estaban levantadas desde antes, adelante. Edith, ¿estás por ahí? Tienes el micrófono silenciado, parece que se hubiera quedado como congelada. Vamos con María Emilia y cuando Edith vuelva, le mantenemos su turno. Bueno, muchas gracias. Para mí es, primero que todo, súper interesante lo que están hablando. Yo soy pedagoga de la Universidad Javeriana. Soy coach neurolingüística hace ya 12 años aproximadamente. Y he trabajado todo el tema de coaching de equipos. No todo el mundo le gusta abordar el coaching de equipos porque está el conflicto a flor de piel. Y para muchas personas en las organizaciones que consideran que la racionalidad es parte del ser humano, como ustedes bien lo decían, se supone que el conflicto viene de los dolores. Yo los invito a leer a Liz Bourbeau, una psicóloga que creo que conocen aquí mis queridos primos hermanos de la pedagogía, lo que es la psicología, que se llama las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Cuando yo he trabajado coaching de equipos, he podido identificar patrones de crianza, patrones de comportamientos heredados obviamente, de todo lo que viene de las herencias familiares y que en las organizaciones se trasladan. O sea, si yo tengo un tema particular con mi padre, entonces ese concepto de autoridad con mi padre lo voy a transferir a nivel organizacional con mis líderes, con los directivos, etcétera. Ellos a su vez van a copiar esos patrones de comportamiento y de creencias de lo que significa generar autoridad o exigir autoridad, respeto, etcétera, y construcción de este tema en los ambientes organizacionales. Entonces, cuando tú recibes un equipo con una serie de dolores y con una serie de heridas emanadas sistémicamente de las heridas personales que no han podido ser resueltas o por falta de conciencia
o pues porque les da miedo enfrentarse también. Hay gente que cuando se hace temas de coaching o terapia y uno les nombra terapia y dicen, no, yo no estoy loco, pero por favor, la terapia es un tema precisamente que aborda las heridas de patrones de crianza, etcétera, y de creencias limitantes que tú transfieres a los demás durante las relaciones cotidianas y que eso genera un dolor de equipo. Entonces, yo he trabajado dolores de equipo también personales. Me parece importantísimo cuando yo identifico ciertos escenarios de patrones en donde yo pregunto, tú te estás, por ejemplo, el DTH, que es muy común en los chicos. Yo soy profesora de pregrado y posgrado en ingeniería en la Javeriana, y en promedio me está llevando cada semestre un muchacho con DTH. Entonces yo les pregunto cómo se han sentido, cuáles son los retos, consulto con una psicóloga que me asiste, que es sistémica en estos temas, porque hay momentos en los que la persona no le puedes pedir que trabaje en equipo, sobre todo si sufre de DTH, por todas las situaciones emocionales por las que pasa. Entonces yo pienso, y ya para terminar, Juan, porque todo lo que me parece que están diciendo es súper chévere, hay que examinarnos a nosotros mismos, hay que trabajar en nosotros mismos sistémicamente, comenzar por la casa, y permitir dejar el ego a un lado, botarlo por la ventana. Hay un libro buenísimo que se llama El ego es el enemigo, súper recomendado, lo pueden encontrar. De hecho, hay una versión gratis que alguien publicó en LinkedIn. Cuando quieran me escriben y yo se los paso en PDF, súper chévere. Pero hay que limpiar la casa primero para que luego, desde nuestras creencias y de trabajar todos esos temas de creencias limitantes y paradigmas y patrones y todo, y juicios que nosotros hemos recibido, podamos compartir de una manera mucho más funcional diálogos, conversaciones, retos, propósito y lo demás. Entonces, pues gracias, Juan, por la invitación. Estoy súper feliz de estar en esta comunidad de aprendizaje y me honra mucho. Gracias. Ya pude. Bueno, gracias, Edith. Voy a decir una cosita antes de tu participación. Por acá nos están proponiendo en el chat que continuemos con este tema. La verdad es que es un tema en el que hay muchísima tela por cortar. Entonces, lo analizaremos adentro de Castor y la idea sería continuar con esta conversación, porque sí sentimos que es tan amplio que media hora o una horita pues es corta para eso. Adelante. Edith, ¿estás por ahí? Perfecto. ¿Ahí me escuchan? Bueno, perfecto. Bueno, me presento, yo soy Lucía Gamboa, me invitó Ricardo Garzón, me parece súper interesante el tema, soy artista visual, artista plástica, y pues personalmente cuando vino la pandemia, a mí una de las cosas que me ayudó muchísimo a todo este tema fue el arte, el pintar. Y fue precisamente por mi propia experiencia que me di cuenta que en el arte había una herramienta impresionante para poder ayudar a las personas a gestionar sus emociones. Entonces, en pandemia le di clases de tearte, o sea, a través del WhatsApp, por videollamada a una sobrina que estaba con unos temas muy fuertes de ansiedad y de depresión. Y digamos que desde ahí yo empecé a darme cuenta, me llegaron ya después otros alumnos, otras personas, y yo empecé a darme cuenta que definitivamente en el arte me gustó muchísimo la intervención, bueno, de todos obviamente, pero pues yo no soy profesional en medicina, entonces estoy totalmente aprendiendo, pero la intervención de Marta Lucía, cuando ella hablaba de la importancia del ser integral y del hobby, de cómo en este caso el arte puede ayudarle a las personas a gestionar sus emociones. Entonces, pues me metí de lleno en el tema de aprendizaje de arteterapia y de cómo ayudar a las personas a gestionar sus emociones. Y digamos que el estar en un grupo tan, o sea, interdisciplinario y poder estar aprendiendo de cada uno de ustedes me parece espectacular. Me encanta todo lo que están diciendo y creo que desde la parte personal y aquí en mi hogar, pues con mis hijos, tengo 2 hijos que pasaron por el tema de trastorno de déficit de atención hace
años. Con mi esposo también tuvimos un tema de ansiedad y depresión y de burnout. He podido, como con los de mi casa y con mi entorno, poder tratar ese tema y darme cuenta que hay una herramienta y bueno, de hecho estoy en proceso de un emprendimiento para poder ayudar personas en empresas con todos estos temas. Gracias, Edith, muy chévere. También puedes ver ese es otro tipo de alternativas que podemos tener, pues, para encontrarnos con nosotros mismos un poco, para generar sentido, para buscar otros espacios, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Adelante, Mario. Van siendo las 12:19, esto va hasta las 12:30. Tenemos que hacer un pequeño cierre, les pido que me regalen 2 minutos para eso, o sea que tenemos algo así como 9 minuticos. Tenemos 4 personas participando, les pido que se tomen entre 1 minuto aproximadamente cada uno, para que otros puedan participar un poquitico y para que podamos cerrar. Adelante, Mario. Ok, voy a tratar de ser breve. Y como el tema iba dirigido a la salud mental en el ámbito laboral, entonces una pregunta que le hago constantemente a las personas que se sienten agobiadas en su trabajo es, bueno, ¿tú estás viviendo para trabajar o trabajando para vivir? ¿Cuánto está costando tu trabajo? ¿Cuánta salud te está costando mantenerte en esa carrera loca por la hiperproductividad? La pandemia se puso de modo a la reinvención y que había que salir como sea, etcétera, etcétera, y creo que un poco eso nos hizo daño. Y para amarrarlo con algo que decía Roberto en la intervención anterior, es considerar el concepto de salud mental como algo que está influido por diferentes tipos de variables. No sé si mi logo se alcanza a ver, pero mi logo es un triángulo y adentro hay un símbolo japonés. Es un símbolo japonés que supone, pues, movimiento, el chokurei, pero el triángulo básicamente a lo que hace referencia es a las 3 principales variables que inciden en el comportamiento adictivo, siendo esa mi principal especialidad, y una tiene que ver con las características de vulnerabilidad individual que pueden ser biológicas y psicológicas, es decir, tenemos condiciones de salud y enfermedad que heredamos y por eso en familias tenemos a generaciones que la abuela tuvo SEA de mama, la mamá SEA de mama, la hija SEA de mama y la nieta, pues entonces desde temprano tiene que empezar a hacerse exámenes de prevención y etcétera. Y así como heredamos esas condiciones de salud biológica y enfermedad biológica, también algunas condiciones de salud mental, ¿cierto? Pero también hay otras condiciones de vulnerabilidad individual a nivel psicológica que hacen más referencia a las estrategias de afrontamiento que ha desarrollado el individuo, y esa es solamente una de la esfera, porque la otra arista sería todo lo que tiene que ver con lo contextual, macro y micro contextual, familia, escuela, ciudad, entorno, colegio, municipio, país, ¿cierto? Y la tercera sería básicamente las características asociadas a la conducta problemática, en mi caso particular, conducta de consumo de alcohol, sustancias, etcétera, juego adictivo, pero también podría ser cualquier otra característica. ¿Y cuándo se presenta la enfermedad? Cuando en un momento específico se juntan las características de la vulnerabilidad individual, biológica o psicológica, en un contexto que aumenta la probabilidad de que una conducta ocurra y se presenta precisamente la conducta problemática, y entonces ahí tenemos el caldo perfecto, el caldo de cultivo perfecto para que la patología crezca. Pero bueno, dentro de todo esto que se puede ver tan oscuro, decir que la salud mental y cada vez hay un poco más de conciencia al respecto y mayores dispositivos de atención, y que dejemos de verla como un mito. De la misma forma que vamos al odontólogo cada año a revisar nuestra higiene, nuestra salud oral, pues vayamos al psicólogo, al médico psiquiatra, al especialista en salud mental a revisar nuestra salud emocional, mental, para simplemente verificar que hay ausencia de enfermedad, ¿cierto? Nosotros no solamente tratamos patologías, también tratamos principalmente personas sanas con problemas reales que pueden enfrentar antes de que sean un problema patológico. Con esto cierro. Muchísimas gracias por la invitación. Genial, Mario, buenísimo, un lujo tenerte por acá. Bienvenido y seguimos conversando sobre estos temas para que nos acompañes. Juan Andrés, adelante. Les pido que sean a los próximos concisos. Cerrando también a nivel personal, que han dicho cosas muy valiosas y estoy muy agradecido. Lo que compartí con mi terapeuta fue que, y esto le va a encantar a Lucho, y es: nada existe en el vacío.
Entonces, cuando a ti te piden una milla extra, esa milla extra sale de tu energía personal y de tu vida personal. Entonces, hay que ser conscientes que siempre hay un trade-off, hay un intercambio. Sí, yo soy muy productivo, sí, yo lo hago, yo lo doy, y eso lo estás pagando a un costo de no estar con tus mascotas, con tus plantas, con tus hijos. Y no quiere decir que no lo hagamos, ¿cierto? Y la otra cosa, lo que decía Mario, y lo ensalzo, además está ahí con su mascota ayudándose, es ser conscientes de que estos problemas existen y que hay que cuidarlos. Y ser conscientes de levantar la mano, es decir, necesito parar y necesito ayuda. Y por último, voy a citar el libro La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han, que se los aconsejo que lo lean, y es que en nuestra sociedad occidental estamos acostumbrados a siempre tener ocupada nuestra agenda. Yo los invito a que revisen qué momento de su agenda en la semana no está ocupado. Terminaste de trabajar, hay que mercar, luego hay que ir a yoga, luego hay que tocar guitarra, luego hay que conversar con yo no sé quién, luego hay que organizar la comida y luego no te duermes, caes. Pero ¿cuánto momento tienes en la semana para estar mirando lejos como los costeños nos lo han intentado enseñar hace 140, hace 300 años y no lo aprendemos nosotros? Entonces, quería cerrar con esos mensajes. Súper, Juan. Les voy a compartir por el chat la encuesta de satisfacción de este espacio. Les pido que nos ayuden diligenciándola. La idea con esta encuesta es pues como hacer un sondeo sobre cómo perciben el espacio y qué piensan que podemos hacer para mejorarlo. Si alguien le puede dar el turno, por favor. Adriana, adelante. Hola, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, rápidamente, yo tengo una plataforma de telesalud, se llama Mind Plus. Hacemos apoyo emocional a las mujeres embarazadas, porque yo empecé, bueno, yo soy psicóloga clínica y digamos que me empecé a obsesionar con la prevención, y para mí la prevención se debe hacer antes de que tú llegues a este mundo, y para eso hay que hacerlo con las madres, ¿sí? La prevención empieza lo más temprano posible y es allí. Colombia tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas en el mundo y después del COVID se agudizó muchísimo más. El estrés, la depresión, la ansiedad y todos estos factores, el aislamiento, por ejemplo, durante la pandemia, aumentó las tasas de mortalidad materna. El estrés, por ejemplo, produce más partos prematuros, costos en salud y finalmente la depresión postparto, que es un cáncer, por así decirlo, hace que las madres no se conecten con sus bebés y que esos bebés crezcan desarrollando problemas emocionales. Entonces, pues, digamos que eso es lo que estoy haciendo, tratando de ayudar desde el principio. Y encantada de estar aquí, me encanta la comunidad, les dejé mi LinkedIn por el chat para que conectemos si alguien está interesado en este tema y ampliar un poquito más. Súper, Adriana, muchas gracias. Buenísimo. Es un tema pues, que tiene mucha tela por cortar. Solamente el tema en los colegios, por ejemplo, sería ya un asunto súper interesante para trabajar. Y creo que de este quedan muchas cosas para seguir apuntando. Por ahí les compartí, aunque parece que no se ha enviado, está un poco lento esto, estoy compartiendo la encuesta de satisfacción para que nos ayuden diligenciándola. Siendo las 12:27, les invito, si alguien quiere sacar algunas conclusiones o algunas quieren sacar algunos apunticos con lo que nos quedemos de hoy. Rápidamente. ¿Alguien? Buenas tardes. Estoy un poco nerviosa. También Adelante. soy Ana Milena, soy de la ciudad de Armenia. También llegué por coincidencia porque tuve la fortuna de ser invitada al Ágiles por primera vez. Yo soy estudiante de psicología, pues, estudié criminalística, trabajé en la URI, bueno, con todo el tema de levantamientos. Soy sobreviviente, pues no me da, ya lo puedo expresar, de intento de suicidio. Y vivo en una ciudad, en un departamento que también me gustaría como acotar, donde se ha disparado lo que es el Quindío, Tolima, donde se ha disparado el alto índice de suicidio. Y es importante, también veo en los hombres que es 3 veces mayor que el de las mujeres. Nosotras intentamos más, pero los hombres
acá en el Quindío, pues yo vivo en la zona donde está pues Finlandia, donde está la clínica mental, pues donde llegan muchos de otras ciudades, donde que han matado todo por salud, pues por problemas psiquiátricos, ¿cierto? Entonces vivo, incluso ahorita la alcaldía de Armenia implementó un tema de un aerovans o una clínica andante, por decirlo, pero no ha sido como suficiente. Entonces también es muy importante, creo que los hombres son los que más se suicidan y que vivo en una zona donde estamos con mucha vulnerabilidad, pues hay mucha vulnerabilidad. Y quería como compartir eso y me siento muy feliz de estar con ustedes, con tanta gente profesional y poder contar y expresar sin vergüenza, porque así uno sea psicólogo, sea psiquiatra, uno también necesita terapia de los colegas y poderlo hablar y expresarlo se siente muy bien y que no vaya a ser uno cuestionado o señalado de, mira, esta es psicóloga, pero intentó suicidarse, o sea, qué locura. Entonces pienso que todo lo que han dicho, que ha sido, que es genética, también lo social, em, pues no, muy contenta y muy feliz de estar y pues quería dar como ese testimonio. Muchas gracias. Ana, mil gracias por compartir esa experiencia. Bonito. Ana, muchas gracias. O sea, definitivamente, qué pena yo y Roberto me metí. Ana, qué conversación, pues qué participación tan bacana la tuya. Uno nunca se imagina que puede tener la oportunidad de hablar con alguien como vos, que tiene la verdadera de haber seguido, y de verdad te agradezco, yo creo que en nombre de todos, te agradezco tu participación. Muchas gracias. Bueno, ya son las 12:30, estamos en el after party oficialmente, pero creo que fue una buena conclusión. Igual siguen Juan y Marta, les pido que sean súper concisos porque ya estamos con el tiempo de los demás, y que me dejen a mí un poquitico al final. Adelante, Juan Pablo. También invitarles a todos los que han compartido libros, textos, que los dejen en el chat, por favor, para que podamos compilarlos y que los demás puedan acceder a esta información. Sigue Marta Lucía. Adelante, Juan. Bueno, Lisa, yo voy a decir una cosa que me parece muy importante y pequeñita, que ya lo había mencionado Juan y que me parece que es chévere como hablar, como estamos hablando de burnout, lo estamos enfocando a la parte laboral. Sí, es importante tener ocio. El ocio no es tener el televisor prendido, ni el radio prendido. El ocio no es tener el televisor prendido, ni el radio prendido, ni estar haciendo otra cosa, sino literalmente hacer nada, estar aburridos. Es volver a estar aburridos, porque eso es lo único que va a fortalecer la creatividad y va a enfocarnos y darnos la oportunidad de estar con nosotros. Y ya es hora de volver a estar con nosotros para poder estar con el otro. Y eso es súper importante en el ámbito laboral, porque la gente no tiene momentos de ocio en el ámbito laboral y es indispensable que lo vuelvan a tener para que puedan volver a reintegrarse laboralmente de forma adecuada. Entonces, como así cortico, me parece súper importante como ese apunte, como en resumen de todo lo que hemos hablado, más todo lo que ya se ha dicho. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Marta. Voy a compartirles por el chat un link, creo que ya Lina Ceballos los había compartido, si me puedes ayudar, Lina, porfa, invitándolos a que se suscriban a Castor Comunidad. Ahí van a poder encontrar más información sobre estos temas y sobre otros temas pues, de tecnología, agilidad, inteligencia artificial, diseño de experiencias de usuario, todo alrededor de la tecnología y, digamos, el mundo empresarial. Tenemos conversaciones al respecto, entonces invitarlos a que hagan parte de la comunidad y pues para que se enteren de los futuros Castor Tendencias que haremos sobre este tema. Mil gracias por su participación, les deseo un feliz resto de día y muy chévere estuvo este espacio. Creo que es tan grande que da para... Juan Pablo tenía la mano levantada para terminar algo. Ok. No, la bajé. No, yo la bajé. El próximo encuentro, en la parte 2. El próximo capítulo. Muy bacano, me encantó este espacio. Que estén muy bien. Gracias, chao. Gracias. Tarde, se cuidan. ¿Cuándo es el próximo encuentro? ¿Cuándo la próxima reunión?
Tenemos que decidirlo, porque digamos con Castor Sin Filtro, que es cada 8 días fijo, pero en Castor Tendencias es como la frecuencia no es tan constante, entonces vamos a decidirlo que para no tener un burnout. Vamos a decidirlo cuando es fácil. Pero muchachos, este tema, si vamos a hacer segunda parte, sería bueno no dejarlo enviar. Sí. Lo vamos a hacer pronto. Yo muy rápidamente los contactamos, lo ponemos en LinkedIn, el de nosotros y en las redes, porque sí lo queremos hacer y va a ser pronto. Listo. Gracias.